Como ya les hemos anunciado, hoy nos acompaña el líder de Unión Democrática de Cataluña, Josep Antoni Duran i Lleida, que hace unas horas se reunía en la Moncloa con el presidente Mariano Rajoy. Señor Duran y Lleida, buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenido al Intermedio. Primera pregunta obligada, ¿cómo ha ido esa reunión con el presidente Rajoy? Bueno, él ha expuesto su posición y yo la mía, ¿no? Y yo voy a explicar la mía, y si quiere algún detalle de las que yo pueda explicar del presidente de gobierno, con mucho gusto también. Evidentemente, ahora se hacía referencia a ello, nosotros estamos en contra de esta declaración, nosotros estamos por el respeto a la legalidad, por el imperio de la ley, eso es básico en un Estado democrático, en un Estado de Derecho, y lo que creemos es que, aparte de hacer cumplir la legalidad, hay que gestionar políticamente también algo que el presidente del gobierno español, hasta la semana pasada, cuando convocó elecciones, no definió como problema español. Algo que yo le he advertido desde la tribuna, desde mi escaño, en sesiones de control, diciendo: usted se va a encontrar un día con una declaración unilateral de independencia, estábamos ganando tiempo y se ha perdido tiempo. Por tanto, hay que cumplir la legalidad y también hay que gestionar políticamente ese problema español, que lo es de Cataluña, pero que lo es de todos los españoles. Buenas noches, señor Duran y Lleida. Muy buenas noches. Buenas noches. Usted ha sido durante mucho tiempo un interlocutor privilegiado en los distintos gobiernos de Cataluña y de España, pero ahora, tras la debacle de las últimas elecciones, donde no han obtenido representación parlamentaria, ¿se siente un poco deslegitimado en este sentido? No, en absoluto, porque lo he sido en la medida que teníamos representación parlamentaria aquí. Es cierto que lo fui en nombre de Convergencia y Unió, y que hoy usted también, o antes hizo referencia, no, usted hizo referencia, que ha habido ruptura entre Convergencia y Unió, y ahora me estoy presentando a las elecciones del día 20 de diciembre. Lo más fácil para mí era irme a casa, algunos lo están deseando, sin duda alguna, pero yo creo que es una responsabilidad. Yo no hago referencia a mi derecho a ser candidato, sino al deber que tengo de ser candidato, de intentar tener presencia parlamentaria Unió aquí. Somos una fuerza política dialogante, creo que tenemos reconocida esa actitud y hay que establecer muchos puentes. Hoy hay un gran barranco entre Cataluña y el resto de España y tenemos que recuperar el espíritu que hizo posible la transición, el espíritu de concordia, de convivencia, de pacto, de consenso. Y política es diálogo, es pacto y es transacción. Y transacción implica que uno tiene que dejar algo siempre en la gatera, porque lo que no puedo ir es a una negociación imponiendo mi tesis. Y así siempre ha avanzado el mundo y han avanzado las democracias. Y creo que Unión Democrática es una fuerza política, por no sé cuántos diputados pueda tener, pero muy, muy necesaria en el futuro. Y creo que cada vez hay más ciudadanos en Cataluña y en España que son conscientes de ello. ¿Y el hecho de no haber obtenido ningún representante les ha hecho replantearse, aunque sea en clave interna, su postura frente a este conflicto independentista? No. Nosotros repetiríamos exactamente lo mismo y tendríamos exactamente la misma actitud. Creo que el hecho de que no tuviéramos representación parlamentaria en Cataluña se debe a muchas razones, sin duda alguna también a fallos nuestros, pero se planteó como unas plebiscitarias y de hecho políticamente lo fueron, aunque no legalmente, y en esa situación, cuando no es ni del blanco ni el negro, y Unión Democrática desde el año 1931 siempre ha sido un partido que nunca ha optado por los frontismos, pues pagas consecuencias. Además, aparecimos en la estantería, que digo yo, de la oferta política en 3 meses, ¿no? Uno de ellos el mes de agosto, pero las circunstancias son distintas de cara al Congreso de los Diputados y creo que va a ser mucho mejor para Unión. Es más, tampoco no hay que ignorar que, aún no habiendo tenido representación parlamentaria, 103.000 votos exigen 103.000 razones para respetar a 103.000 personas que en Cataluña, a pesar de esas circunstancias, han optado por Unión. Y su espíritu dialogante, porque su partido ha sido socio de Convergencia durante 37 años. En ese tiempo tuvo no sé si tantos, pero muchos, sí. No lo digo en términos peyorativos, y desde el 78 no hago cálculos. Es que los he estado contando. Sí, 1, 2, 3, 4. Seguro. He hecho las cuentas y me han salido 37, pero es posible. Año arriba, año abajo. Sí. ¿Percibió usted durante este tiempo algún indicio de esta deriva independentista de Convergencia o fue un... No, de repente, como tanto? Hace 3 años que empezó un cambio de actitud Convergencia Democrática. Es evidente que en Cataluña ha habido un cambio en general en la ciudadanía de percepción respecto a España, respecto a los políticos españoles, a partir especialmente de la campaña del Partido Popular contra el Estatuto de Autonomía y todo lo que fue los antecedentes en el Constitucional de la sentencia de ese Estatuto de Autonomía. Acuérdese que el PP privó de que se renovara, ahora que se habla tanto de cumplir la Constitución, pues impidió que se pudieran renovar magistrados del Tribunal Constitucional que tenían caducado su mandato. Todo ello empezó a
sembrar en Cataluña, una actitud de mayor distancia respecto a España. Hubo impugnaciones de una parte, de la otra, pero solo prosperó el de una parte. Todo esto estuvo rodeado, pero a partir de la sentencia ha habido más cosas. Antes me ha parecido escuchar desde allí una mención al ministro Wert. La ley Wert también, en ese sentido, ha creado en Cataluña una actitud muy contraria a sus planteamientos. Hay también una actitud crítica, creo que justa, respecto a inversiones e infraestructuras. Son un cúmulo de actitudes y está operando sobre unos sentimientos de la ciudadanía de Cataluña y sobre una actitud de políticos que explotan esos sentimientos. Yo creo que en España hay quien instrumentaliza un concepto de España y en Cataluña también hay quien instrumentaliza un concepto de Cataluña. Y lo que hay que hacer es lo que decía antes, intentar recomponer las cosas. Siempre se está a tiempo, aun reconociendo que en los últimos tiempos, valga la redundancia, no ha habido capacidad de diálogo. Ustedes también explicaban en cuántas ocasiones se ha visto el presidente del Gobierno con el presidente de la Generalitat. Pero estamos a tiempo todavía, al margen de la crítica que hice antes, y me imagino que tendremos ocasión también de hacer, a la actitud y a la propuesta que el Parlamento de Cataluña, si escuchamos al señor Homs, sí o sí va a votar la próxima semana, ¿no? Por tanto, las cosas hay que contextualizarlas. Yo al presidente del Gobierno, antes lo decía, le he dicho en muchas ocasiones, oye, que esto va a llegar, ahora hay prisas. Pero bueno, llegamos un poco tarde, pero todavía estamos a tiempo. No creo que antes del 20 de diciembre, sinceramente. Lamentablemente estamos en campaña electoral y lamentablemente, y por tanto también debo yo meterme en el mismo saco. En los políticos está predominando mucho en los últimos tiempos el interés partidario, el interés electoralista por encima de la necesidad que hay y que existe de que haya un poco estadistas, que miren un poco más allá del 20 de diciembre, que miren las próximas generaciones. Aquí hay un problema y hay que solucionarlo, y solo se puede solucionar sentándose en la mesa, dialogando e intentando buscar una solución. Usted y yo nos hemos sentado en la mesa para hablar. Evidentemente. Pero estamos realmente a tiempo, porque ¿qué ocurre si el lunes de repente hay una declaración unilateral de dependencia? ¿Qué se puede hacer? Precisamente la reunión de hoy, ¿no?, daba pie a saber cuál era la posición del presidente del Gobierno y cuál era la mía también. Antes dije que hay que respetar la legalidad, pero puede haber discrepancias con otras formaciones políticas de qué hay que hacer para respetar esa legalidad. Acabo de escuchar al portavoz de UPyD hablando del artículo 155, que es la supresión de autonomía. Yo creo que eso sería como agua bendecida para los independentistas. Desean, y eso sería un castigo para toda la sociedad catalana, para quienes son independentistas y para quienes no lo son. Por lo tanto, no estoy de acuerdo con esa posible medida. No estoy de acuerdo que esto se haga a partir del Código Penal. No estoy de acuerdo que se haga a partir de la Ley de Seguridad Nacional. Esto lo que tiene que hacer, y eso sí que el presidente del Gobierno ha dicho que la vía que él también optaba, es presentar recurso ante el Constitucional. Para eso está el Constitucional. Por tanto, si finalmente se vota esa declaración, el Gobierno, me imagino que recurrirá en defensa de la legalidad esa declaración ante el Constitucional. El Constitucional dará el consentimiento de trámite al Parlamento de Cataluña para que presente sus alegaciones y finalmente dictará sentencia. A partir de esa sentencia vamos a ver si sigue habiendo voluntad y hechos concretos de incumplimiento, pero tampoco hay que avanzarse y poner antes, lo que dicen en catalán, la carreta que los bueyes, y creo que hay que actuar con inteligencia, no hay que actuar muy precipitadamente, especialmente después de tanto tiempo perdido. Seamos ahora muy conscientes de que estamos ante una situación grave para todos. Pero es que, vamos a ver, interponer un recurso ante el Constitucional, porque no sé qué opinará usted, pero la imagen que dan los que están por el proceso independentista es que pasan del Constitucional, es decir, que si la sentencia sea favorable o no, no la van a tener en cuenta, ¿es así? Ese es el espíritu y la letra, no simplemente el espíritu y la letra de esa declaración, ¿no? Pero tienen que ser muy conscientes, y así lo he dicho y lo repito, de que eso hace daño a la propia causa independentista. Eso no es presentable en ningún contexto democrático. El último punto de esa propuesta de declaración de Junts pel Sí y la CUP hablan de trasladar esta decisión a la Unión Europea, a la comunidad internacional. Nunca la Unión Europea y la comunidad internacional van a aceptar este tipo de actitudes, que sean conscientes de lo grave que es para su propia causa y para Cataluña. Esto no va a aportar nada positivo, sino mucho, mucho de negativo en todos los sentidos. Pero ahí está. Tampoco puede ignorarse, atención, porque a veces se ignora. Antes se dijo, y es cierto, no hay, Iñaki Gabilondo, no hay una mayoría de ciudadanos en favor de la independencia, en la medida que quien quiso y quien convocó las elecciones, el presidente Mas, dijo que tendrían carácter plebiscitario.
no han llegado al 50% de los votos, 47,8%. Me parece, desde este punto de vista, una barbaridad democrática pretender emprender el paso de la independencia con el 47,8% de los ciudadanos y con una mayoría parlamentaria de 8 más lo necesario. Para modificar el Estatuto de Autonomía de Cataluña se necesitan 2/3 partes. Para modificar el Estatuto, ¿a quién se le ocurre declarar la independencia con la mayoría justita más 8 diputados? Insisto que es una tremenda barbaridad y tienen que ser conscientes. Está usted convenciendo, ¿eh? Yo creo que usted está convencido. Lo que se trata es de que convenza a más, no simplemente en Cataluña, porque reitero, tampoco se puede ignorar. Que es que la pregunta iba más en el sentido de que la sentencia ya está clara, es anticonstitucional y ya os la avanzo. Que he hecho las cartas toda la mañana. Entonces, quiero decir, ¿qué se hace en ese caso? Es decir, independencia y plau. ¿Y ahora qué hacemos? Primero, vamos a ver qué opina el Parlamento de Cataluña cuando se... ¿Es que estamos defendiendo la democracia? La democracia tiene sus reglas de juego. Habrá quien no respete ni tan siquiera el reglamento. Y es seguramente una prueba evidente de que menos van a respetar, como usted decía antes, pues una ley o una resolución del Constitucional. Pero si somos defensores de la democracia, hay que ser respetuosos con las reglas de juego de la democracia. Por tanto, se presenta el recurso, se permite a quienes declaran la independencia, a mi juicio, saltándose la ley, para ver si el Constitucional así lo dice, y después el presidente del Gobierno volverá a hablar con todas las fuerzas políticas, vamos, qué se va a hacer, qué se puede hacer. Y reitero, a partir del día 20, del día 21, en el Congreso de los Diputados, hay que constituir una ponencia, no simplemente que aborde este problema. España tiene otros problemas. Ustedes empezaron el programa hablando de paro. Hay mucha desigualdad en España. Hay una necesidad de profundizar democráticamente nuestro sistema. No sirve la ley electoral de listas cerradas, lo que no significa que quizás la alternativa buena sea listas abiertas. A mí me gusta el modelo alemán, pero en cualquier caso no sirve este sistema, porque además lo que hace es favorecer, y soy hombre de partido, a los partidos. Ya no es el legislativo, no son las Cortes que le dicen al gobierno, mire, la política que usted debe hacer es esta. No, es el gobierno quien le dice a los diputados qué es lo que deben hacer, y si no votas lo que quiere el gobierno, acabas no formando parte de las listas. Esto no es un buen sistema democrático. Hemos hablado del sistema Tribunal Constitucional. Quizás hay que reforzar las mayorías para que sea menos partidaria la designación de los miembros del Constitucional. Hay que sentarse y rápido, porque tiene muchos problemas nuestro sistema político, que ha sido muy bueno y ejemplar, pero que al cabo del tiempo ha abierto grandes grietas. Con el tema catalán y con otras cuestiones también. Pero te quedan poco tiempo en el Parlamento, ¿eh? Para... Yo llevo poco tiempo, sí. No, que le dan poco tiempo, digo. Ah, pensaba que decía que llevo poco tiempo. No, hasta ahora me da mucho tiempo. Representaba a la tercera fuerza política en la Cámara. Convergència éramos la tercera, ¿eh? No, tenía mucho Señor Duran i tiempo. Lleida, vamos a volver al tema del procés. Artur Mas lo controla. ¿Quién manda en estos momentos en el procés? ¿Convergència o la CUP? La CUP. No manda ni Convergència, ni Esquerra, ni Mas. Manda la CUP. Cuando ustedes hicieron referencia a esos debates internos del Consell Executiu, que el portavoz del, no, el exportador del gobierno, el consejero de presidencia, dice, pues habría que expulsar al miembro porque incumple la ley. También me hace gracia, ¿no?, que se diga, incumple la ley, le expulsemos, pero nosotros vamos a incumplir la ley el lunes en una votación que sí o sí va a votar el que no se acepten las sentencias y que no se acepte otra ley que sea la que emana del Parlamento de Cataluña, lo cual también en Europa y en las democracias europeas, en el Parlamento Europeo, están todos destapando botellas de cava de felices que son que alguien diga que no va a aceptar otra ley que no sea la emanada del Parlamento de Cataluña. No manda Mas, no manda Convergència, no manda Esquerra, manda la CUP. Y lo grave es, como decía alguien en esa conversación que publicó La Vanguardia, que cuando le preguntan, oye, pero al menos aceptando esta propuesta de declaración, ¿tenemos asegurada la elección del presidente Mas? No, no está asegurada. Y eso para mí es grave, que el futuro presidente de la Generalitat sea rehén. Lo que pasa es que estamos ante una situación muy complicada, porque las dos alternativas son graves. Una, que salga elegido el presidente Mas con los votos de la CUP, con un partido antisistema, con un partido que quiere minar las instituciones, que yo les respeto, porque son los más coherentes, porque siempre han dicho lo mismo. Estoy muy lejos de lo que plantean, pero siempre han dicho lo mismo. Esa es una alternativa. Y que sea rehén, por tanto, de esa fuerza política, un desastre para Cataluña, tendrá consecuencias económicas, no proyecta confianza. Creo también, quizás me equivoque, que muchos electores de Convergencia no entenderán que eso acabe así. Pero la otra alternativa
es que, no habiendo gobierno, vuelvan a convocarse elecciones para el mes de marzo. Es que en Cataluña llevamos 2010 elecciones, 2012 elecciones, 2015 elecciones y otra vez el 2016 elecciones. Los dos panoramas son tremendos. Yo dije en una ocasión que me sentía atrapado y todo el mundo se metía conmigo. Por lo que veo, nadie está atrapado en Cataluña, pero yo considero que estamos en un gran lío y que España también tiene que ayudar a entender qué está pasando, porque tampoco pueden ignorar, aunque no tengan esa mayoría, que tienen ese 47,8% y que tienen mayoría de escaños. Y eso no se puede negligir de ninguna de las maneras desde la perspectiva política. ¿Qué opina de esta decisión del PP, del PSC y de Ciutadans de presentar un recurso de amparo al Tribunal Constitucional contra la declaración de iniciar ese camino hacia la independencia? ¿Qué propone Unión Democrática? Bueno, como no estamos en el Parlamento de Cataluña, lo que propongamos en estos momentos tiene poca importancia, lamentablemente. Ya me gustaría estar allí, porque si dependiera el futuro político de Cataluña de Unión en lugar de la CUP, las cosas cambiarían completamente, pero no estamos. Por tanto, hay que ser muy modestos a la hora de hacer grandes lucubraciones sobre lo que hay que hacer en el Parlamento de Cataluña, Pero yo entiendo que lo que hacen es actuar legítimamente. Ellos entienden, yo no conozco la resolución de la mesa, Usted sabe que los parlamentos, las mesas tienen unos letrados, los letrados tienen la obligación de hacer un informe para decirle a la mesa que teóricamente son políticos y no tienen por qué entender de leyes, no todos tienen por qué entender, pues le dice, pues mire, esto se ajusta o no se ajusta al reglamento. No conozco cuál ha sido la resolución de los letrados, simplemente la noticia, el titular de que la mesa pues sigue adelante y convoca al Pleno, ¿no? Por tanto, yo creo que los grupos políticos que no están de acuerdo con la actitud de la mesa tienen todo su derecho a acudir al Tribunal Constitucional. Me temo, no obstante, que en esta cuestión en particular no necesariamente tenga que haber una sentencia positiva en favor de las pretensiones, porque si no recuerdo mal, no quisiera equivocarme y que quede claro cuál es mi posición en lo global, pero si no recuerdo mal, no es la primera ni la segunda ocasión en que se ha reunido la Junta de Portavoces con la ausencia, porque todavía no se había designado, el portavoz de algún grupo parlamentario. Eso respecto a la cuestión formal. Y seguramente el Constitucional, porque yo no soy quien para decirlo, puede llegar a decir, mire, que debata el Parlamento. El día que tome la decisión ese Parlamento, entonces ya me pronunciaré. Pero yo ahora me estoy metiendo en un terreno que no es propio y que le compete al Tribunal Constitucional, pero tengo mi opinión y así la expreso. Y ahora vamos a cambiar de tema. Una pregunta para nosotros obligada. Tenemos encima de la mesa el caso Pujol, el caso Palau, el caso de las ITV, el caso Adixa. ¿Unión no se siente en cierta medida responsable de la corrupción que asola a su ex socio de coalición y el gobierno también? Sinceramente, no. En primer lugar, es conveniente, siempre que se hablan de estas cosas, decir, oiga, que la justicia haga su camino, lo dijo Junqueras, que es el actual socio de Convergencia, y yo añadí que se respete la presunción de inocencia. A continuación, creo que también es muy importante, porque si no, entraríamos en contradicción con mi posición y la de Unión Democrática en torno a la declaración del Parlamento de Cataluña, o la que va a discutirse, y en torno al cumplimiento de la ley. Esa tesis de decir, mire, es que la justicia está completamente manipulada, está utilizada y por tanto es un ataque a este partido o a este proceso político. Cuidado, porque si los que tenemos responsabilidades políticas, los que hemos tenido un mandato o tenemos un mandato popular, representamos la soberanía, les estamos diciendo a los ciudadanos, oiga, esto de la justicia es completamente manejable. Cuando haya una sentencia en un pleito privado, ¿por qué tiene que cumplir y por qué tiene que acatar la sentencia un ciudadano cuando los políticos estamos diciendo que la actuación de la justicia corresponde a intereses que no son simplemente los de buscar la verdad? Por tanto, no me siento responsable, sinceramente, es algo que no tiene nada que ver con Unión Democrática, pero sí pido respeto a la presunción de inocencia y que, por supuesto, la justicia. Tenemos un problema, tenemos que dedicar más dinero a la justicia, porque la tasa de jueces que hay en España es mucho menor a la que existe en el conjunto de la Unión Europea. Hay cosas más graves, ¿no? Hoy se celebra el día, o ayer, hoy, de la mujer trabajadora en el sentido de equiparación salarial. Bueno, una mujer en la Unión Europea tiene que trabajar 59 días más que una mujer europea para tener el mismo salario que un hombre. En la Unión Europea de media. Aquí, en España, prácticamente 120 días más. Por tanto, tenemos muchas necesidades y estamos muy lejos de medias europeas. Usted habló del paro. La media de paro en España, en tiempos de crisis y en tiempos de bonanza económica, siempre está prácticamente encima, el doble de la media de la Unión Europea. Aquí tenemos problemas serios que hay que resolver, también de economía sumergida, también somos campeones
estas cosas también forman parte de lo que decía antes, que hay que sentarse en la mesa porque ahí el sistema tiene grietas importantes y hay que intentar taparlas y dotarnos de 30 años más de capacidad de progresar económicamente, socialmente, que haya menos desigualdad y también que resolver los problemas territoriales y en particular el que nos lleva a buena parte de esta entrevista. Señor Duran i Lleida, usted, pese a haber anunciado su intención de no hacerlo, finalmente se va a volver a presentar como cabeza de lista de Unión de cara a esas elecciones generales del 20 de diciembre. Muy brevemente, ¿usted cree que va a mejorar los resultados de las elecciones catalanas? Sí, tengo la convicción y el propósito y el deseo. Yo creo que además los ciudadanos valoran que esté dando la cara. La gente sabe que yo más o menos había dicho por activa y por pasiva que esta era mi última legislatura. Y yo creo que hay muchos ciudadanos que entienden que yo me presente y que consideran y valoran la actitud, no simplemente de presentarme ahora, sino la que está teniendo Unión Democrática de valentía, que no es fácil. Y uno pone la cara para que se la rompan y con mucho gusto, porque creo en ello. Lo dije antes, no es que cuando yo me presenté al partido dijo, no, yo no reclamo el derecho de cualquier militante presentarse como candidato si me elegís. Lo hago no reivindicando un derecho, lo hago ejerciendo un deber. Me siento responsable ante la situación política en Cataluña y en España y de mi partido también, de presentarme, dar la cara. Si me la rompen, pero es que yo no tengo ahora ningún deseo especial de poder ser diputado. Yo he sido todo y más de lo que creía que sería en la vida política. Ahora creo que puedo hacer un papel muy importante en esa ponencia, donde se va a tener que hablar de esas cosas de Cataluña y también de las grietas del funcionamiento democrático y del sistema social. Creo, sinceramente, que puedo y que voy a tener un papel relevante. Ahí está el interés y ahí está el sentido de responsabilidad. Y ya para terminar, porque no tenemos por desgracia tiempo para más, vamos a cambiar de tema totalmente y vamos a un tema musical. Porque me comentan que usted toca la batería. Mal, pero la toco, sí. Mal. Bueno, yo quería decir... No la toco tan mal, pero sí, mal. En esta doble condición de percusionista y de anti-independentista... No, yo no soy anti nada, atención. Bueno. Pero soy lo que soy y me defino en función de lo que creo, no de lo que creen los demás. Sí, pero yo decía de no independentista, quiere decir. Sí, eso es cierto. En esa doble condición de percusionista y no independentista, ¿se ve animando a la selección como Manuel del Bombo? No, porque lo que yo sé para la batería no serviría para aquello, siempre es bom. No me veo en esa función, ni animando a la selección, ni animando al Barça, ni animando a nadie, no. Yo me veo un buen rato y que ustedes dos disfruten tocando la batería. También igual disfruto si la toca usted, pero tocándola yo me veo y que ustedes disfruten, pero tocando el bombo en un campo de fútbol... Marcando el paso no, es más de matices. Yo hice el servicio militar como muchos y era un desastre marcando el paso, ni marcando el paso ni tocando el bombo, nada. Bueno, pues si sale elegido, vendría a tocar la batería aquí al programa para celebrar. A su disposición. Y si no salgo, igual, que sea la despedida. Si no salgo, la despedida, quede claro. Si no salgo, viene a buscarse aquí un trabajillo. Bueno, no iría mal. Veremos cómo está la cosa. Pondremos a Sandra Sabatés tocando la trompeta, sin ningún problema. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en el Intermedio. Gracias a ustedes. Señor.